Cuando pensamos en los romanos, quizás nos vienen a la mente los gladiadores, los emperadores, pero su legado más duradero, el que nos afecta todos los días, es algo mucho menos visible, su sistema de leyes. Porque, créanlo o no, el derecho penal romano no es cosa de libros de historia viejos. Es, literalmente, el plano, el ADN sobre el que se construyeron nuestros sistemas de seguridad y justicia actuales. Vamos a ver cómo es que esto pasó. Y para entender de verdad por qué esto es tan importante, empecemos con un ejercicio mental, uno que nos trae de golpe al presente. A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si, de un día para otro, la ley, así como la conocemos, simplemente desapareciera? Es un escenario de pesadilla, ¿no? En el momento en que la autoridad del Estado se esfuma, se crea un vacío. Y la naturaleza, como dicen, odia el vacío. ¿Quién lo llena? Pues, las organizaciones criminales. De repente, son ellos los que ponen las reglas, ellos administran su propia justicia, con sus propios tribunales, controlan la economía, la vida de la gente. El orden que damos por sentado simplemente se colapsa. Y bueno, esto suena a un capítulo de una serie distópica o a una noticia de hoy, ¿verdad? Pues aquí viene lo increíble. Este problema, esta crisis que nos parece tan moderna, es exactamente el mismo dilema fundamental al que se enfrentaron los romanos hace más de 2000 milenios. No es nada nuevo. Entonces, ¿cómo le hizo Roma para no desmoronarse? Su respuesta a este caos fue una evolución legal fascinante, de verdad. Fue un viaje larguísimo, desde la venganza familiar, que era caótica y no terminaba nunca, hasta crear un sistema de justicia controlado por el Estado. Ojo, que esto no pasó de la noche a la mañana, fue un proceso súper gradual. Miren, al principio, en la Roma más antigua, la justicia era algo personal. Si alguien le hacía algo a un familiar, la familia entera iba y se vengaba. Y claro, eso generaba unos ciclos de violencia interminables. Pero luego, por ahí del 450 a.C., llega un punto de quiebre, la ley de las 12 tablas. Aquí, por primera vez, se escriben leyes penales públicas. Ya más adelante, en la República tardía, se crean tribunales permanentes para ciertos crímenes. Y el paso final, ya en la época del Imperio, es cuando el Estado dice, a ver, el poder de castigar es mío y de nadie más. O sea, una transformación total. Y en el corazón de todo este cambio hay una idea clave que los romanos tuvieron y que increíblemente sigue siendo el pilar de nuestros sistemas legales hoy. Se trata de la gran división que hicieron entre lo que es un delito público y lo que es un delito privado. A ver, ¿cómo funcionaba esto? Muy sencillo, pero a la vez revolucionario. Por un lado estaban los delicta. Pensemos en ellos como los agravios privados, algo que le hacías a una persona en particular. Y la solución era, digamos, civil. Se arreglaba con una compensación económica para la víctima, muy parecido a una demanda hoy en día. Pero por otro lado estaban los crimina, y esto era otra cosa. Estos eran crímenes contra toda la comunidad, contra el Estado. Y aquí sí, el Estado intervenía con todo su peso para perseguir al culpable. El objetivo no era compensar a alguien, sino castigar, y sobre todo mantener el orden público. Ok, ¿y de qué hablamos cuando decimos delitos privados? Bueno, los ejemplos son bastante claros. Teníamos el furtum, que era básicamente el robo, luego la inuria, que era un concepto bien amplio, Iba desde una lesión física hasta un insulto, cualquier cosa que dañara el honor de una persona. Y finalmente el damnum inuria datum, que era cuando le causabas un daño a la propiedad de otro, no sé, a su ganado o a sus esclavos. Ahora, del otro lado de la moneda, los crímenes públicos. Y estos sí que eran cosa seria, porque se consideraban una amenaza directa a la mismísima estabilidad del Estado romano. Aquí entra, por ejemplo, la majestatis, o sea, la traición, el homicidium, que es fácil, el homicidio, la repetundae, que era la corrupción de los funcionarios públicos, imagínense, la falsificación de documentos o de dinero, y el ambitus, que era la corrupción en las elecciones. Como ven, ya no es un problema entre dos personas, esto era un ataque contra toda la sociedad. Perfecto, ya tenemos las leyes, pero ¿quién se aseguraba de que se cumplieran? O sea, ¿cómo hacían para aplicarlas en la práctica? Pues la respuesta de Roma fue crear algo que hoy nos parece obvio, pero que en ese momento fue revolucionario, un sistema de seguridad pública organizada. Y la escala a la que lo hicieron es impresionante.
7.000. 7.000 hombres. Ese era el tamaño de los vigilis urbani, que eran como la guardia nocturna y los bomberos de la ciudad de Roma. 7.000. Y esta fuerza la creó el emperador Augusto. Solo este número ya nos da una idea de la magnitud del proyecto, del nivel de compromiso que tenía Roma con la seguridad de su gente. No, para nada era un esfuerzo menor. Y lo más interesante es que no eran solo un montón de gente, estaban súper especializados. Miren esto. Los vigiles, como dijimos, patrullaban de noche y apagaban incendios. Luego estaban las cohortes urbane, que eran básicamente la policía antidisturbios para el día. Y finalmente, los agentes in rebus, que eran ni más ni menos que el servicio secreto del imperio, espías, mensajeros, los ojos y oídos del emperador. ¿Les suena familiar? Claro, es casi un calco de la forma en que se dividen nuestras fuerzas de seguridad hoy. Ok, tenemos leyes y tenemos policía. Pero, ¿qué pasaba si te atrapaban? Bueno, aquí es donde la cosa se pone bastante más oscura. Las consecuencias de violar la ley en Roma eran severísimas. Y es que el sistema de castigos no solo quería sancionar a una persona. Su objetivo principal era enviar un mensaje muy, pero muy claro al resto de la sociedad. A ver, por ejemplo, la pena Culjay, la llamada pena del saco. Este castigo estaba reservado para uno de los peores crímenes imaginables para un romano, el parricidio, o sea, asesinar al propio padre. Escuchen bien, al condenado lo metían y lo cosían dentro de un saco de cuero, junto con un perro, un gallo, una serpiente y un mono. Y luego, ¡pum!, al río. Es brutal, pero también terriblemente simbólico. Nos grita el valor sagrado que tenía para ellos la figura del padre y la estructura familiar. Y claro, tenemos que hablar de la crucifixión. Es quizás el castigo romano más conocido, pero es importante entender que no era para cualquiera. Se reservaba para esclavos, para rebeldes, para los que no eran ciudadanos. Y el punto no era solo matar a alguien, no, estaba diseñada para ser un espectáculo, una muerte lenta, pública y sobre todo humillante. Era una demostración de poder. El objetivo era aterrorizar a la gente para que a nadie se le ocurriera rebelarse. Era, en pocas palabras, control social a través del miedo puro y duro. Pero no todo era violencia física. Para los de arriba, para los enemigos políticos de alto rango, había un castigo quizá más sutil, pero igual de devastador, la deportatio. Te mandaban al exilio forzado a una isla perdida en medio de la nada. Perdías tu ciudadanía romana, que era todo, y te confiscaban absolutamente todas tus propiedades. Era una muerte civil. Una forma muy inteligente, ¿no?, de sacar del juego a tus adversarios más poderosos sin tener que ejecutarlos. Esto nos muestra clarísimo cómo la ley era también un arma política. Bien, después de ver todo esto, desde la división de los crímenes hasta la policía especializada y los castigos, la conclusión es, yo diría, inevitable. La sombra de Roma es larguísima, y su herencia, sobre todo la legal, sigue grabada en la estructura de nuestras sociedades. Entonces, para resumir, ¿qué nos llevamos de Roma? Básicamente 3 pilares gigantes. 1. La idea de tener policías especializados. Cuerpos distintos para patrullar, para controlar disturbios, para la inteligencia. Eso es romano. 2. El concepto de la fiscalía pública. Esta idea de que si alguien comete un crimen contra la comunidad, es el Estado el que tiene que ir tras él. Y 3, el más importante de todos, el imperio de la ley. La noción de que necesitas un código de leyes, escrito y formal, para que una sociedad funcione y tenga estabilidad. Hay una cita del historiador Ferrini que, para mí, lo clava. Dice que el derecho penal romano no solo sentó las bases de las categorías jurídicas que aún utilizamos, sino que además fue un instrumento de control social al servicio del poder político. Es perfecto. Captura esa doble cara del legado romano. Por un lado, un sistema para crear orden, por el otro, una herramienta de poder. Y así, volvemos al principio de todo. Roma levantó un imperio gigantesco, y uno de sus cimientos más fuertes fue, sin duda, el poder de sus leyes. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta que nos conecta directamente con nuestro mundo actual. ¿Será que nuestro propio Estado de Derecho, nuestro sistema de leyes, es lo suficientemente fuerte para lidiar con las crisis que tenemos hoy en día? Es una reflexión profunda que la historia de Roma, queramos o no, nos obliga a plantearnos.